10:03 de la mañana, lunes 8 de enero del 2024, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chepe Soria, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet, va a realizar la audiencia de variación de regla de revocatoria de regla de conducta solicitada por la defensa de don Óscar Peña Aparicio en el proceso seguido por el delito de cohecho activo específico y otros en la carpeta 23-2018-19. Esta audiencia además está siendo registrada en audio. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor Prado. Por la defensa pública, doctor Puri. Buenos días, señor juez, y a los concurrentes a esta audiencia. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez, celular 96651-6131, casilla 85368, el correo electrónico javiercurichávez2607@gmail.com, dirección procesal en el Jirón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, cercado y con registro en el Colegio de Abogados de Junín, 1961. Gracias. Gracias, señor. Por la defensa del señor Peña, doctor Del Río. Con la venia, señor juez. Gonzalo del Río Labarte, CAL 36847, casilla electrónica 45967. Defensa de Óscar Peña Aparicio. Me acompaña en interconsulta el doctor Espinosa Goyena. Puede acreditarse, doctor Espinosa. Sí. Buenos días, señor juez, señor fiscal, señores abogados. Interviene Julio César Espinosa Goyena como abogado de interconsulta en la presente causa en patrocinio del señor Óscar Peña Aparicio. Gracias, doctor. Doctor Curi, se encuentra la defensa del señor Peña. Puede retirarse y gracias por concluir esta audiencia. Permiso. Gracias. ¿Hay algún recurso que haya ingresado antes de esta audiencia, Ángel? Buenos días, doctor. Buenos días, presente. Ángel Eche, especialista de audiencia. Doctor, obran dos escritos en el Sistema Integrado de Gestión, pero el judicial. Tenemos el escrito 2789-2023, por el cual la defensa del señor Peña Aparicio, abogado Julio César Espinosa Goyena, presenta correo y número telefónico. Asimismo, obra el escrito 5-2024, por el cual la defensa del señor Óscar Javier Peña Aparicio designa ya persona al abogado Gonzalo del Río Labarte. Es cuanto tengo que informar a ustedes. Gracias. A los escritos presentados por la defensa del señor Peña Aparicio, con registro 2789-2023 y 5-2024, téngase presente los datos formulados para esta audiencia, así como el apersonamiento del abogado defensor, doctor Gonzalo del Río Labarte, y lo demás que contiene. ¿Quiere usar la palabra? Acá está en la audiencia, ¿no? Se declara válidamente instalada la audiencia. Doctor del Río tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Si necesita más tiempo, me avisa. Muchas gracias, señor juez. Con la venia. Señor juez, nos convoca esta audiencia discutir uno de los extremos de la medida de comparecencia restrictiva, en la medida en que la defensa del señor Peña Aparicio considera que esa medida podría ser revocada o modificada. Siempre es una opción en el ámbito de la provisionalidad de las medidas cautelares. Y quiero respetuosamente fijar los puntos de lo que entiendo va a ser mi participación. Esta defensa, señor juez, está ávida de llegar a una etapa intermedia en la que se discutirán con absoluta seguridad un conjunto amplio de elementos de convicción que creo que muestran una figura muy distinta a la que tuvo este caso hace un tiempo. Sin embargo, esa avidez no la voy a desarrollar ahora porque es claro que no cuestiono el fumus en la medida que el umbral de ese fumus, comici delicti o fumus boni iuris, en la comparecencia restrictiva se cumple por la sola existencia de una acusación. Desde esa perspectiva,
no voy a entrar a valorar el fumus, sino solo aspectos del peligrosismo procesal y desde luego de un entendimiento de la duración de una de las reglas de conducta establecidas por la comparecencia restrictiva. Ese me pareció un primer punto importante para fijar las pautas de mi intervención. En el ámbito tanto de la duración de la medida como de el mantenimiento de la medida, voy a hacer mi exposición y voy a partir de la premisa de algunos datos de la realidad que han sido consolidados incluso en la última solicitud de viaje que se realizó ante este juzgado. Es cierto y está consolidado que mi patrocinado ha cumplido con el registro mensual de sus actividades ante el Juzgado Supremo, que lo establece la medida cautelar de comparecencia restrictiva. Es cierto, algo consolidado, no es debatible, que mi patrocinado ha cumplido con la medida de no ausentarse de Lima Metropolitana sin autorización previa del juzgado, que ha cumplido de modo estricto la prohibición de comunicarse con procesados y testigos en la presente causa, que ha cumplido con el pago de la caución impuesta y que ha viajado y ha regresado al Perú a través de autorizaciones brindadas por este juzgado. Ese es un dato de la realidad que es incuestionable. Como es incuestionable que la cesación de la prisión preventiva dispuesta por la Sala Permanente de la Corte Suprema en vía de apelación de un pedido de cesación, ha dispuesto también que los nuevos elementos relacionados al peligro, en este caso, varían sensiblemente la situación del peligro procesal a los efectos de establecer un impedimento de salida y una posterior comparecencia con restricciones. También es un dato incuestionable e incontrovertible que ha vencido, y así lo ha dispuesto este juzgado, el impedimento de salida del país. Una única medida cautelar personal del proceso penal que permite al juzgado, a solicitud de la Fiscalía, establecer la prohibición de que una persona salga del país mientras dure el proceso. Por lo tanto, eso es una discusión de puro derecho. Es una discusión que implica, en mi posición requiriente, dos cosas. Uno, preguntarnos si la medida cautelar de comparecencia restrictiva a la sazón de no ausentarse de una localidad pertinente o delimitada puede constituirse en el proceso penal en un impedimento de salida encubierto. La segunda es establecer si nuestro sistema procesal, no digo código, digo nuestro sistema procesal establece una duración en el marco de las reglas de conducta asignables a la comparecencia restrictiva. En una de las respuestas a nuestro requerimiento por la Fiscalía sostiene que la Corte Suprema ha establecido que el impedimento de salida tiene una duración y la comparecencia restrictiva, o con mayor precisión, las reglas de comparecencia restrictiva, no. Eso es cierto. Es cierto porque el código no establece aquello que el código tenía que establecer. El profesor Asensio Mellado, en el primer artículo que escribió, uno de los primeros artículos que se escribió sobre el Código Procesal Penal, y uno de los primeros artículos que se escribió sobre las medidas cautelares personales del proceso penal establecía: el nuevo Código Procesal no establece un plazo de duración para la comparecencia restrictiva, un error del legislador, en la medida que se está frente a una medida cautelar personal del proceso penal. La ley debe establecer límites temporales. No es posible la sola sujeción al rebus et stantibus. Que una medida sea menos gravosa, dice, no significa que el Estado pueda aceptarla de forma ilimitada, ni que pueda tramitarse el proceso infringiendo el deber de celeridad. La Corte Suprema no ha dicho que uno puede limitar la duración de la comparecencia restrictiva. Lo que ha dicho es que no tiene plazo, son dos cosas distintas. Al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos en larga jurisprudencia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso de Usardi es solo uno entre muchos otros, se ha establecido que la doctrina del plazo razonable exige fijar la duración de la extensión de una medida limitativa de derechos fundamentales independientemente del plazo, independientemente de que el plazo exista o no exista. Y la Corte Suprema
Si bien ha establecido una verdad de perogrullo, que el código no establece un plazo que según José María Asensio Mellado debería establecer, el código sostiene. No obstante lo anterior, que no hay un plazo asignado en la ley, sobre la base de una aplicación extensiva de la provisionalidad de las medidas, un primer momento para discutir, dice, es el requerimiento y la apelación, y un posterior momento es la provisionalidad y el sentido de que el juzgador tiene que evaluar que la duración excesiva de cualquier medida cautelar debe cesar cuando ya no es necesaria para el proceso. Lo que nos dice la Corte Suprema es, ojo, no hay plazo, pero la duración se controla en el caso concreto. Y lo que dice el legislador es, se controla en el caso concreto sobre la base de considerar aspectos como las particularidades concretas del caso, la complejidad de la causa, la actividad del órgano jurisdiccional y el comportamiento del imputado. Mi pregunta es, en este caso, el comportamiento del imputado lo he cifrado, he empezado por lo que yo considero más importante. Es claro que existe una pérdida absoluta del peligro procesal. Y no solamente es claro ello, es claro que mi defendido ha salido y ha regresado al país. Y si me permiten, en calidad de defensor y abogado del señor Peña, es claro que lo que quiere es ir a una etapa intermedia para defenderse, en base a un conjunto de delaciones que no tienen consistencia y así demostrado en el propio proceso. La actividad del órgano jurisdiccional no está en discusión porque no hay una dilación del órgano jurisdiccional, pero las particularidades del caso concreto y la actividad de la Fiscalía es que en este caso la acusación fue presentada hace un año. El 11 de enero cumplimos un año. Y esa acusación se detiene en el tiempo porque el juzgado indica a la Fiscalía que tiene que cumplir con la realización de actos de investigación por razones no imputables ni a la defensa ni al órgano jurisdiccional. Y en las particularidades del caso concreto, la Corte Suprema ha establecido la cesación de la prisión preventiva alegando una disminución sensible del peligro procesal. Y uno de los argumentos que se alegaba en este caso, una condena penal del Callao que supuestamente Óscar Peña no ha cumplido, ha sido además declarada nula por la Corte Suprema por violación de derechos fundamentales y se va a emitir un nuevo pronunciamiento en el ámbito de del único delito acusado en ese caso, que además está prescrito. Desde esa perspectiva, estamos frente a un caso en el que tenemos que controlar una duración excesiva y desproporcionada. Es evidente que sí, señor magistrado. Y es evidente que sí, porque la única alegación del Ministerio Público en el marco de oponerse a una solicitud de salir del país es que existe ahora una nueva situación en juicio oral. A ver, esto yo lo he expuesto en alguna otra audiencia y alguna vez en algunos otros ámbitos que ahora no es el caso resaltar. Académico, por cierto. Pero acá hay una cosa clara. La regla del juicio oral se ha desarrollado en la doctrina históricamente como la inminencia del juicio oral. Y la inminencia del juicio oral, con todo respeto, señor magistrado, no depende ni de usted ni de nosotros. La inminencia del juicio oral hace un año estamos esperando. Yo lo que quiero es llegar a etapa intermedia. Y lo que quiero es defenderme en etapa intermedia. Y está clarísimo que el señor Peña quiere defenderse en etapa intermedia. Seguir utilizando el argumento de una inminencia del juicio oral que no puede verificarse en la realidad porque hay actos que tiene que desplegar la Fiscalía que no despliega, es un claro caso de abuso del derecho. Es decir, sostener que algo es inminente cuando no lo es por propia actuación, eso es algo indiscutible. Y paso al siguiente argumento. Creo que tiene que haber un control de la duración por expresa mención de una amplia verificación de la naturaleza provisional de las medidas. Creo que es desproporcional y irracional mantener una medida cautelar que además no es necesaria. Pero hay un segundo argumento que adelanté y que quiero expresar rápidamente. Señor juez, la obligación de no ausentarse es una obligación que, entre otras cosas, no fija plazo porque nunca supone un impedimento de salida. Nunca.
El término ausencia del Código Procesal Penal en 288, cuando establece el término ausencia, ese término solo se puede expresar jurídicamente desde el ámbito del Código Civil. Y la ausencia en el ámbito de la regulación del Código Civil es una ausencia por un espacio prolongado. Y la ausencia por un espacio prolongado nunca, jamás, es un viaje de corta duración para cumplir fines específicos. El Código Procesal Penal utilizó el término ausencia y no impedimento de salida porque el grado de intensidad tiene que diferenciar a una medida de sujeción, que es el impedimento de salida, de una medida obligatoria, que es de cumplimiento y verificación posterior, como es la comparecencia restringida. Y creo que usted está en la excelente oportunidad de resolver esa diferenciación. La diferenciación importa establecer claramente que cuando alguien tiene una comparecencia con restricciones, tiene la obligación de estar en el ámbito del dominio del juzgado, la jurisdicción del juzgado, en un tiempo que no sea excesivo, digamos, más de 30 días, es un concepto razonable en el ámbito de la proporcionalidad. Y acá, un dato fundamental tiene que ver la diferenciación de los pedidos de salida frente al impedimento que existe en el ordenamiento con los pedidos de salida frente a la comparecencia. Porque la justificación del ámbito para viajar no es la misma. Cuando una persona tiene que alegar grave enfermedad, aspecto muy importante para viajar en el ámbito profesional, etcétera, es porque el impedimento de salida es una regla cerrada. Es decir, la persona no puede salir. Y lo que se hace es valorar derechos fundamentales en conflicto. Oiga, peligra su vida, déjenlo salir. Pero en el ámbito de una comparecencia restrictiva, la utilidad del viaje, la pertinencia del viaje, la inevitabilidad del viaje, disculpe por la palabra un poco complicada, no es un criterio que se asume. Lo que se analiza es que ese viaje perjudica el proceso. ¿Cómo va a perjudicar un viaje al proceso cuando mi defendido Oscar Peña en 18 meses nunca intentó salir del país y en los meses que no tiene impedimento ya ha viajado por autorización del juzgado? ¿Cuál es la necesidad de establecernos en un estado de policía que controla la utilidad del viaje? Que no estoy diciendo que los viajes no tengan utilidad, pero sí me parece fundamental entender que esos viajes se pueden prohibir en el ámbito de un impedimento de salida que no existe solo cuando existe un peligro material. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Dani Alves, un caso mediático internacional. Dani Alves se le fija prisión preventiva, entre otras cosas, porque no hay convenio de extradición con Brasil en España. Ese es un criterio que importa, que el viaje a determinado lugar genera un problema. Entonces, uno puede evaluar la naturaleza del viaje, pero no colocándose de una perspectiva ético-jurídica en ver si el viaje es útil o el viaje no es útil, porque el viaje puede ser útil para el jugador, puede no ser útil para mí y viceversa. Lo discutible, lo plasmable, lo constatable para diferenciar lo que es un impedimento cerrado de una comparecencia restrictiva es fijar pautas razonables de un viaje que tiene ida y regreso programado y que no solamente tiene ida y regreso programado, sino que además constituye un viaje que no configura un destino peligroso para el proceso. Y simplemente para acabar, señor juez, no quiero ser extenso porque además creo que esta audiencia me obliga a hablar cuestiones de derecho que desde la perspectiva de Yura Novicuria, el juez de esta causa conoce perfectamente. Discúlpeme una situación, no tengo otro escenario posible. Pero solo para acabar. Un dato fundamental del impedimento de salida es que uno no puede salir. Y un dato estado de sujeción. Y un dato fundamental del estatus obligatorio de la comparecencia restringida es que uno sí puede salir. ¿No? Si existiera un mandato, que yo entiendo que no existe, a migraciones para que una persona bajo mandato de comparecencia restrictiva no viaje, es evidente que ese mandato sería ilegal, porque ese mandato solo lo consolida y permite el impedimento de salida. De ahí que sean restricciones de derechos fundamentales de distinta naturaleza. Hay un dato esencial. Nadie que quiere fugar del país, pide permiso. Si puedo salir.
Alguien que tiene un impedimento de salida puede hacer el paripé, se diría en España, el missing en diríamos, cuando estudiábamos Derecho Penal en primer ciclo, ¿no es cierto? Alguien podría hacer, pues, una finta, si me permite la expresión coloquial, para decir que uno va y viene y para que le abran la puerta de migración. La comparecencia restrictiva es una medida que no se regula impidiéndole a alguien salir, se regula constatando que una persona sale y vuelve. Y eso es lo que ha hecho el señor Peña Aparicio, y esto es lo que seguirá haciendo. Esta defensa representa hace largo tiempo al señor Peña Aparicio, con que me une además de una situación profesional humanista. Conozco su caso y conozco cuál va a ser la situación final en este caso. Hace un año esperamos que la Fiscalía cumpla con consolidar toda la etapa procesal previa a que finalmente se abre la etapa interna. El señor Peña está aquí se va a quedar. Si viaja va a volver y va a defender y enfrentar. Lo ha demostrado cabalmente en una conducta procesal intachable desde el momento en que tiene la medida de comparecencia restrictiva y el impedimento de salida. Vamos a la etapa intermedia, soy el primero que quiero ir. Lo que no puede existir jamás en un ordenamiento jurídico es un impedimento de salida que se llame comparecencia restrictiva, porque le pusieron nombres distintos porque son medidas distintas. Lo que no puede existir es una medida de comparecencia restrictiva que se convierte en un impedimento de salida, porque las reglas para aplicar una comparecencia restrictiva no son las mismas que el impedimento de salida. Y lo que no puede existir bajo ningún contexto de un Estado de Derecho es una medida limitativa de derechos fundamentales que no tenga plazo de duración. No hay una medida limitativa de derechos fundamentales en el mundo desarrollado que no tenga un límite temporal. Si una medida limitativa de derechos fundamentales en el mundo democrático no tiene un límite temporal, no es una medida limitativa, es una medida ilegal. Lo establece consolidadamente la jurisdicción internacional, estableciendo a los países partes, por ejemplo, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que no, permítame también la expresión, no les importa si hay un plazo o no, tiene que existir en la práctica y en la aplicación efectiva. Y creo que este es un caso claro. Por eso, simplemente para acabar, esta medida puede ser tanto revocada como moderada. Es decir, por ejemplo, podemos cambiar la autorización por la comunicación que se usa en la práctica jurisprudencial. Esa comunicación va a cumplir cabalmente, como se ha cumplido hasta ahora, señalar por qué se sale, cuándo se sale y cuándo se regresa. Y será una medida que cumplirá, además, con las otras. Hay una caución en este caso, se comunica cada 30 días al juzgado y se está prohibido comunicarse con los imputados, testigos, peritos, etcétera. Son medidas que sobradamente cumplirán con arraigar al señor Peña Aparicio al proceso. Es lo que finalmente importa. Lo que finalmente importa es entender que la provisionalidad de toda medida cautelar tiene que ser interpretada en esencia en función de una situación clara. El señor Peña está acá y ha demostrado que va y regresa y que su vocación es la de que este proceso penal finalmente culmine, desde luego con nuestra pretensión futura, que será con un archivo del caso y a sobreseimiento o con una solución según cómo se van desarrollando los eventos. Por tanto, yo solicito a su juzgado que revoque este ámbito de la medida de comparecencia restrictiva o que en su defecto la varíe por una medida que suponga la comunicación al juzgado sin la necesidad de una autorización previa para viajar y, por supuesto, comunicar tanto la salida del país como el regreso de las actividades empleadas en el extranjero. Muchas gracias. Gracias. Doctor Prado tiene el uso de la palabra. Sí, muy amable, señor juez supremo. Yo voy a comenzar por la parte final de la alocución del señor abogado. Esta audiencia estábamos convocados para una revocatoria de regla de conducta porque el impedimento de salida del país ya había sido resuelto, pero ha utilizado con todo derecho gran parte, casi el 50% de su tiempo de hablando del impedimento de salida del país, que va a ser respondida, por supuesto. Yo voy a empezar por las últimas interrogantes académicas que se ha hecho el abogado, mencionando inclusive al jurista Asensio Mellado, etcétera, etcétera. El abogado dice, efectivamente, no puede existir una medida limitativa de derecho sin un límite temporal.
Yo le respondo para que usted tome en cuenta, señor juez supremo, la medida de no ausentarse de Lima Metropolitana impuesta al acusado Óscar Peña Aparicio sí tiene límites. ¿Y sabe cuál es el límite? Cuando se dicte sentencia. Esta sentencia quede consentida o ejecutorial. No es que no tiene límites. Esto voy a pasar a recalcarla con la jurisprudencia, que ya existe reiterada jurisprudencia. Consecuentemente, no es cierto que no tenga límites. Sí tiene límites. En segundo lugar, dada la amicalidad al cual entiendo que lo ha manifestado, que tiene con el acusado, ha referido, y voy a utilizar el término coloquial que ha manifestado, nadie puede hacer la finta, nadie puede solicitar una salida del país o del lugar donde reside si es que va a fugarse del mismo. Usted y yo, señor juez supremo, lo involucro porque hemos tenido una audiencia de Iván Noguera Ramos, debidamente sustentado, quería irse a trabajar 2 días fuera del Perú, no tenía impedimento de salir del país, tenía el impedimento de no ausentarse en Lima Metropolitana, se le concedió ese permiso sustentado, tenía pasajes, fecha de ida y vuelta, tenía lugar en donde se iba a hospedar, donde iba a realizar su labor. ¿Dónde está actualmente? Está sustraído de la acción de la justicia fuera del Perú. O sea, le pongo un ejemplo práctico al señor abogado, que no es que hagan la finta, y no hay gente pues que utiliza este tipo de posibilidad de salir fuera del país para fugarse del mismo y obstruir la acción de la justicia. Parto con esas 2 preguntas que ha hecho el señor abogado. La Corte Suprema ya ha establecido la resolución de la Sala Penal Permanente, la apelación 108 del 2023, basándose en la cláusula latina rebus sic stantibus. La variación o el cese de una medida cautelar, señor juez supremo, ¿cuándo se produce? 12º fundamento. Cuando se modifican las cosas o desaparecen los elementos que estuvieron presentes al concederla. Su permanencia o modificación a lo largo del proceso estará siempre en función de la estabilidad o el cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial. Para modificarla, que es lo que está pidiendo el señor abogado, los presupuestos por los cuales se emitió deben haber desaparecido o cuando menos menguado en su intensidad o convicción. Procesalmente, no doctrinariamente, pirámide de Kelsen. Cuando se emite el auto de apelación del 10 de mayo del 2022, donde se declara fundado el recurso de apelación del acusado Óscar Peña Aparicio, se le revoca el de la primera instancia y se reformula sustituyéndola por comparecencia por restricciones, se le impone no ausentarse en Lima Metropolitana sin autorización del juez supremo. ¿Qué condición jurídica tenía en esta fecha el ahora acusado Óscar Peña Aparicio? Era un investigado. Estábamos frente, en esa oportunidad, a una sospecha reveladora dentro de una investigación preparatoria. ¿Cuál es la etapa procesal actual? Estamos ya frente a una sospecha suficiente en la etapa intermedia, toda vez que ya se emitió la acusación. Su juzgado supremo, señor juez supremo, en la resolución número 25 del 19 de diciembre del 2023, cuando efectivamente usted dispone oficiar a las autoridades para que se proceda al levantamiento del impedimento en medida de la salida del país del acusado Óscar Peña Aparicio, usted ya lo ha precisado. El impedimento de la salida del país es una medida distinta e impedimento a las reglas de conducta fijadas en la comparecencia con restricciones, las cuales pueden darse si es que el juez así lo autoriza. Y lo dice el propio juzgado supremo
estamos en la etapa intermedia y ya se emitió una acusación que se emitió, como ya sostuvo la defensa, el 11 de enero del 2023, donde se solicitó y se está solicitando 12 años de pena privativa de la libertad, 12 años de inhabilitación y 730 días multa. Que la pretensión de la Fiscalía, al igual que la defensa, dice que va a ser absuelto, la Fiscalía está convencida que va a ser condenado por los dos delitos por los cuales se le imputa, cohecho activo específico y cohecho activo genérico. Y el propio juzgado, frente a la situación jurídica, en la resolución que he mencionado, señor juez supremo, dice, una vez formulada la acusación, la situación jurídica ha variado del acusado Oscar Peña Aparicio. El peligro de fuga, atendiendo a la pena requerida por la Fiscalía, es factible concluir razonablemente que el peligro de fuga se incremente. Y usted concuerda con el criterio asumido por esta Fiscalía Suprema. Lo que muchos procesados a lo largo de todas estas audiencias que venimos participando, se ha olvidado lo que inclusive la Corte Suprema también reiteradamente lo ha referido, ejemplo, la casación 1412-2017. La situación jurídica de un procesado o ahora acusado es distinta a la de un ciudadano sin un proceso penal en su contra o sometido a uno sin restricción alguna a su normal actividad cotidiana. Es totalmente distinta. No es lo mismo un acusado por un proceso penal que un ciudadano pues que no tiene ningún proceso el mismo. Lo dice la Corte Suprema. Asimismo, la Corte Suprema ha establecido en esta misma casación que ya que ha hecho un paralelo entre impedimento de salida del país y la comparecencia con restricciones, el señor abogado, el impedimento de salida del país, refiere a la Corte Suprema, tiene un fin concreto, la realización de actos de investigación necesarios para el esclarecimiento del hecho en las que la presencia del investigado es indispensable para su realización. Fundamento 3.9. En cambio, la comparecencia restrictiva, la finalidad es garantizar la efectividad de la sentencia que se dicte en los procesos, que existiendo peligro procesal, es posible evitar imponiendo restricciones. Consecuentemente, señor juez supremo, no es de recibo lo que viene sosteniendo la defensa de que existe de una duración excesiva, desproporcionada, que se siga manteniendo la comparecencia restrictiva de no ausentarse en Lima Metropolitana. Existe reiterada jurisprudencia al respecto y existe un pronunciamiento de su despacho de que efectivamente existe pues un riesgo de fuga del acusado Oscar Peña Aparicio. Asimismo, debo precisar igualmente cuando la defensa en forma muy enfática dice que por qué no se le debe dar autorización para que salga del país, eso ya ha sido claramente determinado, por ejemplo, en la audiencia de su coacusada, Ana Revilla Morales, donde también cuestionaba la defensa con mucho énfasis, que debía, usted recordará, señor juez, que tenían que enseñarnos a la Fiscalía diferenciar entre la institución de impedimento de salida del país y la institución de la comparecencia con restricciones y básicamente no ausentarse en Lima Metropolitana, y hacía locución igualmente como hizo ahora el señor abogado yéndose al Código Civil sobre lo que significa la ausencia dentro del Código Civil. Esto ya ha sido ampliamente debatido en su despacho, porque definitivamente no basta decir que quiero irme del país porque quiero pasar mi Navidad, quiero pasar mi Año Nuevo, o quiero irme, pues. No basta eso. La misma jurisprudencia, la Corte Suprema ha establecido que tienen que ser motivos urgentes, necesarios, imprescindibles. ¿Por qué? Como he mencionado, no tiene la misma condición de un ciudadano que no tiene un proceso penal. Consecuentemente, esperaré la réplica del señor abogado, lo sostenido por la defensa, esto es, la revocatoria de esa regla de conducta, que es la que nos ha convocado su despacho, la revocatoria, ahora ha hecho un pedido que usted debería de menguar, no sé de qué manera,
este impedimento de salida de Lima Metropolitana. En consecuencia, que se declare improcedente lo peticionado por la defensa. Gracias, señor. Gracias, señor fiscal. Doctor del Río tiene 8 minutos para su réplica. Con la venia, señor juez. Yo siempre soy muy respetuoso en este ámbito de audiencias y lo seguiré siendo. Yo peleo con que los fiscales diferencien qué es ausencia, qué es una comparecencia restringida y qué es un impedimento de salida hace 20 años. Y lo seguiré haciendo. Uno nunca deja de pelear contra el autoritarismo y una visión ortodoxa de reglas fundamentales. El escritor fiscal cita unas resoluciones que habría que leer en su real contenido, pero no cita otras, ¿no? No cita la cantidad interminable de resoluciones de la Corte Suprema que dice que las medidas cautelares son excepcionales, provisionales, que toda restricción de derechos fundamentales tiene que aplicarse desde la perspectiva del principio de necesidad. No cita la resolución de Tacna o Moquegua o la Arequipa, que establece que cuando una persona vuelve y regresa, esto ya no representa peligro de fuga. No cita las resoluciones que dicen que el juicio oral no puede constituir per se una noción para alegar el peligro de fuga, que es lo único que ha alegado, porque eso sería afectar la interpretación de la presunción de inocencia como regla de tratamiento del proceso penal. Entonces, habría que ver toda la jurisprudencia y qué dice lo que dice la jurisprudencia en el ámbito de la excepcionalidad de las medidas cautelares personales del proceso penal. Es material y es evidente. Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, siempre entre el respeto debido. Yo creo que hay que tener respeto en este tipo de audiencias. Siempre el respeto debido. Sostiene que el límite de las medidas cautelares es la sentencia. Eso escapa a la noción elemental de que una medida cautelar existe por principio elemental de uno, el principio rector básico y fundamental de las medidas cautelares, que es la instrumentalidad. Las medidas cautelares son instrumentales al proceso y, por lo tanto, en su existencia conceptual, solo pueden durar lo que dure el proceso por razones obvias. Sostener que la sentencia da término a una medida cautelar es sostener en el ámbito procesal que la medida cautelar no cesa nunca, pues, porque no hay una existencia posible, no hay provisionalidad, instrumentalidad ni temporalidad posible cuando se cifra que la medida cautelar que protege el proceso tiene que durar todo el proceso. Entonces, es abiertamente antijurídico sostener que el límite temporal de una medida cautelar es la sentencia. Pero dice algo más, se señala procesalmente, no doctrinalmente. Y cita Kelsen, es decir, a ver, procesalmente la medida cautelar de comparecencia restrictiva es diferente al impedimento de salida, desde que nació. Procesalmente, la medida de comparecencia restrictiva no importa un impedimento de salida. Procesalmente, las medidas cautelares son excepcionales, provisionales, instrumentales. Procesalmente, las medidas cautelares solo pueden concebirse dentro del ámbito de una limitación temporal, porque toda limitación de derechos fundamentales es temporal. ¿Dónde ha dicho la Corte Suprema que esto no es así? ¿Cuándo ha dicho la Corte Suprema que no es así? ¿Cuándo ha dicho la Corte Suprema que una persona tiene que viajar por razones útiles y que solo la comparecencia, la autorización tiene que ver con una evaluación, desde luego, absolutamente contraria al principio de presunción de inocencia, acerca de considerar qué es lo que una persona debe hacer o no hacer con su vida mientras no afecte el ámbito del proceso? En el proceso penal rige la presunción de inocencia, y la presunción de inocencia indica que lo que debe prohibir este juzgado y cualquier juzgado es que el imputado afecte el proceso. Luego, la vida personal del imputado, en la medida que sea lícita y legal, como la he defendido, no puede ser cuestionada por alguien que se considera un policía de la sociedad. Y es por eso que utilizan conceptos como la pirámide de Kelsen, el procesal, no doctrinal. No doctrinal. A ver, el señor Peña se fue, regresó. El señor, me he olvidado su nombre, creo que fue Consejo Nacional de la Magistratura y antes de eso también fue magistrado, ¿no? Se fue y regresó, o se fue y no regresó nunca.
le hubieran propuesto impedimento de salida a él, no señor Peña, porque el señor Peña no era necesario, ya se fue, ya vino. Eso es una conducta procesal que establece, Casación Arequipa, que una persona que va y regresa ha demostrado sobradamente que un viaje que realice por razones lícitas es un viaje que no va a perjudicar el proceso. La respuesta es sí. Y eso es lo que importa. Luego uno puede creer que va a condenar. Bueno, para eso existe el proceso. Lo que no existe es, en la actualidad, razones materiales para entender que el peligro de fuga se incrementa y que usted, señor juez, tiene que convertir en impedimento de salida algo que no lo es. Porque la ley no establece que la comparecencia restrictiva sea un impedimento de salida. Y por supuesto que voy a seguir insistiendo en eso, tengo una vida insistiendo en eso. Entonces, es evidente que estamos ante una situación en la que uno se alega es el juicio. Como hay acusación, tiene una condición distinta. Señor juez, no tiene una condición distinta. La presunción de inocencia es un derecho constitucional inalienable. Y para aplicar una medida cautelar no necesita establecer una creencia, una hipótesis, una intuición de que va a condenar. Tiene que establecer un peligro. Y el peligro de que la intuición, la presunción, por la que yo he escrito alguna vez y creo que hay que evaluarla, pero hay que evaluarla en la situación específica y el caso concreto. La presencia de una acusación no te da pie a pedir una medida cautelar por su sola existencia. Hay que evaluarla en el caso concreto. El señor Peña, con acusación, viajó y volvió y lo volverá a hacer. Ese es el dato fundamental. Lo otro es concebir un anticipo de la pena. Lo que importa es la supuesta condición de responsabilidad penal que se va a acreditar. Se acreditará. Yo creo que no se va a acreditar. Bueno, para eso está el proceso. Establece la Corte Suprema, la dogmática, la doctrina, el derecho procesal en general, las resoluciones de sala, y etcétera, etcétera, que la inminencia del juicio oral, el hecho de que exista una acusación que hace inminente el juicio oral, puede con otros elementos constituir un criterio de intensidad superior para aplicar medidas como el impedimento de salida. Pero ese no es el caso. Es seguramente el caso del ejemplo que puso, que ya se fue y no volvió. Ese se fue y no volvió. Tendrá que responder quien lo dejó ir, no de quien se fue y regresó. Pero yo simplemente quería acabar con algo. Ahora resulta que el impedimento de salida se realiza con propósito de asegurar la investigación. La Fiscalía, el Ministerio Público, se ha pasado años utilizando esta medida cautelar después de la acusación, es decir, cuando no hay actos de investigación que asegurar. Y ha instado ante la Corte Suprema y ha obtenido resoluciones donde la Corte Suprema dice que el impedimento de salida es una medida cautelar más, y es una medida que, independientemente de la redacción, se aplica a los efectos de evitar el peligro de fuga. Lo dice la Corte Suprema expresamente. Y ahora el argumento que se utiliza es que no, que una cosa está vinculada a la obstaculización probatoria y la otra al peligro procesal, y que por lo tanto en la comparecencia restringida no existe un impedimento de salida encubierto, sino un impedimento de salida real, que paralelo y distinto. Eso es inaceptable desde la perspectiva de un conjunto de reglas de naturaleza constitucional que establecen que la medida menos lesiva del ordenamiento es la comparecencia restrictiva y que ello tiene que ser acorde con los presupuestos que se exigen y con las consecuencias de la aplicación de esa medida. Entonces, yo sé que él insiste, porque efectivamente hay un pronunciamiento en este caso que establece que existe un juicio oral, y el juicio oral está establecido, y el juicio oral vamos a ir, y aquí estamos yendo y estamos volviendo. Pero bajo la misma premisa que el señor fiscal dice, usted ya estableció que hay juicio oral, yo digo que también existe movimiento, señor Peña, después de esa situación, y nada variada. Y por lo tanto hay que reevaluar, y estamos acá para discutir, respetuosa y amablemente, que la interpretación de los derechos fundamentales no establecen excepciones sobre la base de la consideración o idea de que tienes un caso fuerte o que tienes un caso débil, sino sobre la base de establecer que el proceso peligra
Y decir en esta audiencia que el límite de una medida cautelar es el final del proceso es entender jurídica, doctrinal y procesalmente hablando que las medidas cautelares, y esta medida cautelar en específico, no tiene límite temporal, lo cual no es cierto. Y no solamente no es cierto, sino que tenemos un mandato convencional que nos dice que esa interpretación en el ámbito de una sociedad democrática no es posible. Por tanto, lo que yo le pido evaluar es, al día de hoy, el proceso sufre un peligro en virtud del cual se tenga que interpretar una comparecencia restrictiva como un impedimento de salida, cosa que no se puede. Y dos, la situación actual del proceso y la propia actividad del Ministerio Público justifica una duración indefinida de una limitación de derechos fundamentales cuando el señor Peña está arraigado al proceso. Y la respuesta es no. Y cuando la respuesta es no, lo que exige el mandato constitucional que exige al juez de garantía y a la protección de derechos fundamentales es adecuar por proporcionalidad y provisionalidad la medida a la situación específica que tenemos en este caso. Y yo sí he propuesto una modificación de la medida. El señor fiscal dice que no le he propuesto. Yo le he propuesto. Yo propongo que el señor Peña siga comunicando al juzgado los viajes que tenga que hacer y que comunique las actividades, la ida y el regreso, pero que no solicite una autorización. Porque extender una solicitación, una autorización a la espera de un juzgado que en un año no culmina un acto de investigación, por eso no vamos a la etapa intermedia, que además no tiene que ver con el señor Peña. En el ámbito de la proporcionalidad, ¿eso es justificable? Yo no me voy a extender, señor juez, porque usted conoce, yo también diré qué es lo que dice la Suprema, cuando en un año no hay nada, pero se pretende en ese año se pretende aplicar medidas de alta intensidad que no protegen nada porque ya no hay actos de investigación contra el señor Peña. Entonces, es claro que la situación actual exige readecuar una situación a una cuestión que yo voy a volver a repetir. El señor Peña no se va a ir, va a enfrentar este proceso con todas las consecuencias que eso suponga. Su conducta procesal así lo acredita. Y de hecho, la mayor intención del abogado que representa esta audiencia es que esa etapa intermedia sea pronta. Porque cuando la etapa intermedia demora por razones no atribuibles al imputado, hay quienes consideran que se puede justificar medidas cautelares de naturaleza indefinida. ¿Qué es lo que es una medida cautelar? Que dura hasta la sentencia. Gracias. Su tiempo ha concluido. Doctor Prado tiene el uso de la palabra para su réplica. Sí, muy brevemente. El señor abogado ha referido que ha discutido en esta réplica respetuosa y amablemente. Nos ha dicho que la Fiscalía es una policía persecutora dentro de un ámbito procesal. Se ha convertido, pues, lo que nos ha referido. Pero procesalmente, señor juez supremo, yo me voy a ir al aspecto procesal. Lo que su despacho nos ha convocado es para una revocatoria de la regla de conducta. Lo que al final el abogado acaba de pedir es que el señor Peña siga comunicando al juzgado los viajes y actividades y no solicite autorización para salir del país. Eso es lo que está solicitando ahora. O sea, que respecto a la revocatoria y las reglas de conducta, no ha dicho absolutamente nada, porque yo he referido la cláusula rebus sic extantibus para ver por qué tendría que modificarse esta medida limitativa, cuál es el cambio que se habría dado dentro del proceso respecto a la conducta procesal de su patrocinado. No ha dicho absolutamente nada. Lo que ha referido, con bastante énfasis el señor abogado, ha dicho que mi alocución es autoritativa, es una visión ortodoxa, es antijurídica. Haberme atrevido a decir que la comparecencia restringida no tiene un plazo temporal y que el plazo temporal es la sentencia. Pues no es una visión personal como la que viene haciendo el señor abogado, me imagino en sus disertaciones académicas. Yo le voy a referir la jurisprudencia que está por encima de
de la doctrina o de cualquier punto de vista de cualquier académico o señor abogado. Le referí en la apelación 108-2023, 15º fundamento, Corte Suprema de la República. La medida de comparecencia restrictiva no posee un plazo temporal. Su duración es hasta la expedición de la sentencia definitiva. ¿Lo dice el fiscal? No, es una jurisprudencia. Casación 1412-2017. La finalidad de la comparecencia con restricciones es garantizar la efectividad de la sentencia que se dicta en procesos que, existiendo por peligro procesal, es posible evitar imponiendo las restricciones. Consecuentemente, señor juez supremo, lo referido por la defensa a criterio de la Fiscalía no ha dado ningún argumento procesal para que su despacho pueda revocar la regla de conducta de su patrocinado de no ausentarse en Lima Metropolitana. Lo único que ha referido es que su patrocinado goza la presunción de inocencia. Nadie está discutiendo que no goce la presunción de inocencia. Tampoco yo voy a discutir en este ámbito porque no ha sido tocado la presunción de inocencia constitucional o la presunción de inocencia legal, porque si no, no existiría prisión preventiva, y lo saben los dos señores abogados que son académicos, ampliamente académicos. En consecuencia, señor juez supremo, no hay ningún tipo de argumento fáctico ni jurídico, menos jurisprudencial, que haya referido la defensa para que su despacho pueda revocar la regla de conducta de que su patrocinado no deba de pedir autorización a su despacho para que se ausente de Lima Metropolitana. Reitero en consecuencia que se declare improcedente lo solicitado por la defensa. Gracias. Gracias, señor fiscal. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Pino Aparicio, quien solicita se declare fundada su solicitud de revocatoria de la regla de conducta vinculada con no ausentarse de la localidad de Lima respecto de su patrocinado, o por el contrario, que se valide por una comunicación cuando tenga que salir fuera del país. Y respecto de la fiscalía que solicita se declare improcedente, se debe pedir la resolución que se hará llegar a sus casillas electrónicas en un plazo razonable, con lo que concluye la audiencia siendo las 10:56 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.